Muy buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a la última sesión del curso de la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral, Manejo Clínico de la Osteoporosis. Les recuerdo una vez más que este curso, organizado por nuestra sociedad, cuenta con el auspicio del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina Sur de la Universidad de Chile, de manera que en la próxima semana los asistentes van a recibir en sus correos el diploma digital de asistencia con las firmas del presidente de la sociedad y de la directora del departamento de medicina ya mencionado. Eso va a ser la próxima semana. Damos gracias una vez más al patrocinio del laboratorio Tecnofarma, que nos ayudó muchísimo a implementar este curso. Sin su colaboración no hubiera sido posible realizarlo. Lo mismo agradecemos nuevamente a la empresa Science Comunicaciones por todo el excelente apoyo técnico para que estas transmisiones por video lleguen en buena calidad hasta cada uno de ustedes. En esta sesión, las preguntas y comentarios de la audiencia las vamos a hacer al final de las dos sesiones. Lamentablemente, la doctora María Belén Sancheta de Buenos Aires no va a poder conectarse porque es un día muy especial para ella, está de cumpleaños. Inicialmente teníamos otra fecha para esta sesión, pero lamentablemente, finalmente cuando cuadramos toda la fecha, coincidió que esta sesión era el día de su cumpleaños. De manera que ya le enviamos felicitaciones a su correo electrónico y espero que esté disfrutando con su familia. De manera que vamos ya entrando a tierra derecha y entonces vamos a presentar la primera sesión del día, tratamiento de la osteoporosis con denosumab, a cargo de la doctora Mabel Arinovich. La doctora Arinovich es reumatóloga, ha sido por muchos años directora de la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral y actualmente es la vicepresidenta de esta sociedad. Así que con mucho agrado y orgullo les presento y les dejo entonces con la charla de la doctora Mabel Arinovich. Adelante, Mabel. Hola amigos, es un gusto estar con ustedes compartiendo esta charla. Hoy día vamos a conversar acerca del tratamiento de la osteoporosis con denosumab. La osteoporosis se ha definido como una disminución de la masa ósea y una alteración en la microarquitectura, y esto produce una mayor susceptibilidad a tener fracturas. Es una enfermedad crónica y por lo tanto requiere un tratamiento prolongado. ¿Qué sabemos del pic de masa ósea? Este empieza a aumentar sobre todo en la pubertad y su máximo llega alrededor de los 20-25 años, y en las mujeres empieza a decaer en forma brusca después de la menopausia. El riesgo de tener osteoporosis va a depender mucho de cuánta masa ósea logremos tener, y también tenemos factores genéticos, calcio, dieta, ejercicios, etcétera, que son los factores que podemos modificar, ya que la genética no lo podemos hacer. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo ocurre este crecimiento rápido de la masa ósea en la pubertad, llegando a su máximo alrededor de los 20 años, como habíamos dicho. En el hombre es mayor y en la mujer un poco menor, y luego se ve un decrecimiento en la menopausia que es acentuado en las mujeres. En el hombre es un poco más lento, pero igual ocurre. Mientras más alto sea este pic, mejores posibilidades tenemos de que la masa descienda en forma más lenta. ¿Y qué costos tiene esta enfermedad? Bueno, es muy frecuente. Afecta a 1 de cada 2 mujeres mayores de 50 y a 1 de cada 7 hombres, porque no es una enfermedad exclusiva en las mujeres. Sabemos que hay aproximadamente 1,5 millones de fracturas al año, pero esa cifra se estima que va a ser de 6,5 millones en el año 2050. Así que es una enfermedad que va aumentando demasiado rápido. Y sabemos que la menopausia es el mayor factor de riesgo, por eso las mujeres tenemos mayor riesgo que los hombres, pero no somos exclusivas
las mujeres con osteoporosis. Y lamentablemente es una enfermedad que se diagnostica poco, entonces por eso es llamada la epidemia silenciosa. Y como enfermedad crónica tiene efectos tanto psicológicos, físicos y sociales y económicos para los países. ¿Qué sabemos de las fracturas osteoporóticas? La mayoría ocurren en columna, cadera y antebrazo, pero el riesgo de fracturas por osteoporosis es en cualquier parte del cuerpo. Y cuando un paciente ya tiene una fractura, el riesgo de tener otra fractura aumenta entre 50 a 100%. Y las fracturas vertebrales son la manifestación clínica más común de esta enfermedad. La mayoría son asintomáticas, se pueden descubrir por un examen de radiografía de tórax, por ejemplo, pero hay algunas que son graves y requieren hospitalización. Y cuando ya ocurre una fractura vertebral, hay un 20% de posibilidades de que haya una nueva fractura el año siguiente. Y alrededor de un cuarto de estas ocurre por levantar peso o caídas, etc. Y es muy importante también la densidad mineral ósea, ya que por cada desviación estándar que ésta baje, el riesgo de una fractura vertebral aumenta al doble. ¿Y qué sabemos de las fracturas de cadera? Bueno, esta fractura tiene un riesgo de muerte de un 20% al año siguiente a la fractura, o sea, 2 de cada 10 pacientes que sufren una fractura de cadera van a morir durante el año siguiente a esta fractura. Un 30% van a tener discapacidad permanente, un 40%, o sea, casi la mitad, no van a poder caminar por sí mismos y un 80% no va a poder hacer el 100% de las actividades que hacía anteriormente en su vida cotidiana previo a la fractura. ¿Qué ocurre en Chile? Estas son cifras de nuestro país. Tenemos que en el 2018 hubo 5.236 fracturas de cadera en mujeres y más o menos la mitad en hombres. Pero en 2050 se espera que estas cifras aumenten al doble. Y expertos chilenos calculan que más o menos en Chile el 90% de estas fracturas de cadera se tratan de manera quirúrgica. Y también la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral ha calculado que el costo hospitalario directo por esta fractura oscila entre $2.000 y $7.000 según la atención sea en sistema público o privado. Y la hospitalización promedio más o menos de fracturas es entre 5 a 7 días y hay un costo en términos de días de productividad que se pierde más o menos de 1 mes y medio. Esto es muy importante porque vemos que después de una fractura de cadera, que es la fractura más importante que puede ocurrir con osteoporosis, 8 de cada 10 mujeres no reciben tratamiento para su osteoporosis y de esas que recibieron tratamiento, es decir, esas 2 que recibieron tratamiento, la mitad después de un año ya no está siguiendo su terapia. Por lo tanto, es una enfermedad que es subdiagnosticada, pero más grave aún, subtratada. ¿Cómo podemos hacer para que mejore la capacidad de seguir un tratamiento? Tenemos que hacer que el paciente primero tenga aceptación de su enfermedad por un lado y del tratamiento por otro. Como ya vimos, es una enfermedad crónica y eso requiere un tratamiento largo. Después sabemos que la persistencia es cómo permanece el tratamiento en el tiempo y el cumplimiento de este tratamiento, porque el paciente puede seguir con su tratamiento durante años, pero no está haciendo bien la frecuencia o la dosis que se tiene que tomar o los horarios que requiere su tratamiento. Así que esto es muy importante para tener un tratamiento eficaz. Y aquí vemos claramente cómo se asocia la adherencia con la disminución del riesgo de fractura. Mientras más alta la adherencia, menor va a ser el riesgo de fractura y al revés. Mientras más baja la adherencia, más altas son los riesgos de tener una fractura. Estos son datos que se tomaron de una
aseguradora de salud en Estados Unidos y se vio cómo se estaban tomando los medicamentos para la osteoporosis, distintos medicamentos. Se encontró que el medicamento en el cual tenía mayor persistencia y cumplimiento era el denosumab. Y eso tiene mucho que ver con la frecuencia de la toma o del uso de cada medicamento. Este estudio también, si bien es un poco antiguo, pero aquí se ve claramente la diferencia en los distintos tratamientos para osteoporosis. Acá vemos, ¿no es cierto?, el medicamento que era diario, cómo va bajándonos después de 2 o 3 meses en forma importante, y ya prácticamente el consumo del medicamento es muy bajo. Y mientras va aumentando, por ejemplo acá esto es uno que es semanal, esto es mensual, y mientras más alejada sea la toma, más adherencia tiene esta terapia. Hubo una crisis en el tratamiento de la osteoporosis y eso también influyó en cómo se han ido tomando estos medicamentos, principalmente los bifosfonatos, que son uno de los medicamentos más frecuentes de usar. Esto apareció en el New York Times en Estados Unidos en el 2016 y se ve claramente que cuando se vio este anuncio de la FDA, hubo una baja importante que tuvo que ver con casos de osteonecrosis mandibular. Luego el uso de bifosfonatos volvió a subir y se produjo una nueva baja cuando apareció también otra warning que hace la FDA en relación a fibrilación auricular. Y finalmente el último descenso importante se produjo cuando se hizo este mismo warning, pero en relación a ¿cómo se llama?, fracturas femorales atípicas. Así que son tratamientos que están muy en riesgo cuando aparecen algunos artículos o algunas notificaciones que hacen que los pacientes se asusten y bajen el uso en vez de consultar con sus médicos tratantes. ¿En qué pacientes se recomienda iniciar el tratamiento para la osteoporosis? Bueno, obviamente mujeres que han tenido alguna fractura osteoporótica, en mujeres que tienen osteoporosis, mujeres premenopáusicas con osteoporosis y mujeres posmenopáusicas sin fractura, pero que tengan uno o más factores de riesgo, además de ser menopáusicas, y tengan un T-score menor o igual a -2. Lo mismo ocurre con mujeres posmenopáusicas sin fractura ni factores de riesgo, pero que tengan un T-score menor o igual a -2,5. También en pacientes que reciben terapia con corticoides en forma crónica o que usen terapias con corticoides por más de 3 meses con dosis mayores a 5 miligramos diarios. En pacientes mayores de 80 años con un Z-score menor o igual a -1,5 y en pacientes que tienen cáncer de mama y estén con drogas inductoras de pérdida de masa ósea. Lo mismo para pacientes hombres que tienen cáncer de próstata y estén con terapias inductoras de pérdida ósea. O sea, como ven, hay bastantes indicaciones para tener pacientes en tratamiento para su osteoporosis. Ahora vamos a hablar de una molécula que es muy importante en el metabolismo óseo y es el RANK ligando o el ligando del receptor activador para el factor nuclear kappa beta. Este es un miembro de la superfamilia de factores de tumor, de necrosis tumoral. Se expresa en la superficie del osteoblasto y está involucrada en la regulación del remodelado óseo. ¿De qué manera? Vemos que cuando hay reducción de estrógeno, esta disminución de estrógeno aumenta la expresión de este RANK ligando, y el RANK ligando no puede unirse a los osteoclastos y a los precursores de osteoclastos, haciendo que estos se activen.
al activarse ellos, van a hacer resorción ósea. Esa es la función del RENK-ligando. Activar entonces su receptor en la superficie del osteoclasto y del precursor del osteoclasto, aumentando su supervivencia y haciendo que este osteoclasto sea activo. Y la disminución de estrógeno, entonces, como vimos, aumenta esta expresión del RANK-ligando, se activa, se une a su receptor en la membrana de los precursores de osteoclasto, haciendo que este osteoclasto se diferencie y se active, aumentando la resorción ósea. ¿Qué es denosumab? El famoso denosumab es un inhibidor de este RANK-ligando, por lo tanto, vamos a ver que el denosumab, al unirse, porque tiene gran afinidad por el ligando RANK, impide que se una al receptor en el precursor del osteoclasto, por lo tanto, se va a inhibir la formación y la activación de estos osteoclastos y vamos a tener que no vamos a ver estos osteoclastos activados, por lo tanto, el mecanismo de acción es inhibir a través de esta vía todo el proceso de activación de los osteoclastos y de diferenciación también. ¿Cuáles son las propiedades farmacológicas de denosumab? Es un anticuerpo totalmente humano, tiene alta afinidad, como vimos, por el RANK-ligando y además alta especificidad. No se han visto anticuerpos contra este medicamento en los ensayos clínicos. Se administra por inyección subcutánea y produce rápidamente, en un periodo entre 12 a 72 horas, una disminución en los marcadores de recambio óseo que se mantiene hasta 6 meses después de haberlo inyectado. Tiene una vía media más o menos de 30 días con dosis de 1 miligramo por kilo o 60 miligramos subcutáneos, y la dosificación es de una inyección subcutánea cada 6 meses. Acá vemos las concentraciones de denosumab posterior a la inyección, ¿no es cierto? Aumentan y van disminuyendo a los 6 meses, y acá vemos que los marcadores de recambio óseo bajan rápidamente y se mantienen bajos, y recién después de 6 meses empiezan a verse un leve aumento. El estudio Freedom fue el estudio sobre efectos de denosumab sobre fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera en mujeres con osteoporosis. Este estudio fue publicado en el New England y consta de más o menos 7.808 mujeres que formaron parte de la población del estudio. La mitad usó denosumab por 36 meses y la otra mitad usó placebo, todas calcio y vitamina D. La variable o el endpoint primario fue nuevas fracturas vertebrales que aparecieron a los 36 meses, y las variables secundarias, el tiempo de aparición de la primera fractura no vertebral y el tiempo de aparición de la primera fractura de cadera. Acá vemos las características y distribución de los pacientes, que fueron similares en los dos grupos, tanto placebo como denosumab. ¿Y qué es lo que se encontró en estos 3 años de estudio? Se vio que el riesgo relativo de una nueva fractura vertebral fue de 68%, el riesgo relativo de una fractura no vertebral de un 20% y de fractura de cadera un 40%. Estas cifras son muy similares a lo que ocurre con otros medicamentos, por ejemplo con el ácido zoledrónico en la misma cantidad de meses. Y este es el efecto acumulativo de fracturas vertebrales a lo largo de los 3 años. Estos fueron los primeros 12 meses, después a los 24 y después a los 36.
y siempre el efecto fue aumentando. ¿Y qué se vio en la densidad mineral ósea durante estos 36 meses? Se vio que en la densidad mineral ósea en columna lumbar subió un 9,2% y en cadera total un 6%. Y los marcadores de recambio óseo disminuyeron y se mantuvieron bajos durante todo el estudio en cifras de un 72 y un 76%. ¿Qué pasó con los efectos adversos en estos 3 años? No hubo una cifra importante y distinta del placebo, y en estos primeros 3 años no se vio en ningún caso de osteonecrosis mandibular. Que hicieron posteriormente una extensión de este estudio en el cual los pacientes que estaban con denosumab siguieron otros 7 años con denosumab, o sea, es un estudio sumamente largo. Y los pacientes que estaban con placebo los primeros 3 años hicieron un switch a denosumab. O sea, tenemos pacientes que usaron denosumab durante 10 años y otros que usaron denosumab durante 7 años posterior a los 3 años de placebo. Vemos el cambio en la densidad mineral de columna lumbar y cadera total durante los primeros 6 años del tratamiento con denosumab, tanto en el estudio pivotal como en el estudio extendido. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que la densidad mineral ósea siguió subiendo sin detenerse hasta llegar más o menos a un 15,2% en lo que es columna lumbar. Y vemos que en los que estaban con placebo, obviamente la densidad se mantuvo pareja, baja, y al hacer el switch a denosumab, esta densidad mineral ósea sube en forma importante. Obviamente no va a llegar al mismo nivel que los que estaban con denosumab desde un comienzo, pero es un aumento importantísimo. Y vemos lo mismo en cadera total. Aquí se ve, ¿no es cierto?, el aumento permanente y sostenido en la densidad mineral ósea, y los pacientes que estaban con placebo, incluso esta densidad va disminuyendo con el tiempo. Al hacer el switch a denosumab se ve un aumento también sostenido a lo largo de los años. ¿Y qué se ve en estos primeros 6 años en relación a las nuevas fracturas? Los pacientes que estaban con placebo acá en celeste fueron presentando fracturas vertebrales durante estos 6 años, y los pacientes que estaban con denosumab tuvieron incidencias bajas de fracturas vertebrales. Ellos siguieron, los que están en blanco, con denosumab, y los que están en este celeste un poquito más fuerte son los que hicieron el cambio a denosumab. Y en relación a las fracturas no vertebrales ocurre algo similar, ¿no es cierto? Tenemos los pacientes que estaban con placebo y que después cambiaron a denosumab, fueron disminuyendo su incidencia de fracturas, y en los que estaban con denosumab, por supuesto que tuvieron una incidencia menor, pero el hacer el cambio ya produjo una disminución importante en esta incidencia. Acá vemos el efecto a 8 años ya del tratamiento con denosumab en la densidad mineral ósea de columna. En los pacientes que tuvieron estos 8 años con denosumab, su densidad mineral ósea fue subiendo permanentemente, y como vimos en la diapo anterior, ¿no es cierto?, que era a los 6 años, esto ocurre igual. El paciente empieza a aumentar su densidad mineral al hacer el switch, y esta no va a llegar nunca al nivel que tenían los que estuvieron todos estos 8 años con denosumab, pero sí se ve un aumento importante. Y en cadera vemos lo mismo, o sea, la densidad aumenta en los pacientes que estuvieron con placebo y hicieron el switch, empieza a aumentar también y se mantiene alta en forma permanente. Y ya estos son los datos a 10 años, en que sí
vemos lo mismo, o sea, permanentemente aumentando la densidad mineral ósea. Esto es distinto en los bifosfonatos, en que se produce un plató. No sigue aumentando por más años que se siga usando el medicamento. El denosumab mantiene un aumento, por lo menos de lo que sabemos, hasta 10 años. Y acá en el switch empiezan también a aumentar en forma importante y rápidamente la densidad mineral ósea. Y vemos, ¿no es cierto?, las fracturas vertebrales. Esto en verde es con placebo, y en Calypso son los pacientes que mantuvieron denosumab, y aquí en azul los pacientes que hicieron el switch. Lo mismo ocurre con la densidad mineral en cadera, aumenta en los pacientes que siempre estuvieron con denosumab. Aquí el punto de quiebre en los pacientes que hicieron el switch y cambiaron de placebo a denosumab. Lo mismo, ¿no es cierto?, las fracturas en pacientes que estaban con denosumab, o sea, con placebo en verde y con denosumab en Calypso, y aquí vemos el switch de placebo a denosumab. ¿Qué ocurrió en estos 10 años con el perfil de seguridad? Está medio pequeñito, pero lo que ocurrió es que en 10 años hubo más o menos 4 casos de osteonecrosis mandibular, o sea, una incidencia bastante baja. Hubo un par de casos también de fractura femoral atípica, y lo que hubo un aumento un poco más importante fueron en infecciones de la piel, como celulitis o erisipela, pero ningún otro evento adverso mayor. ¿Qué sabemos entonces, o qué podemos decir del tratamiento a largo plazo con denosumab, tan a largo plazo como 10 años? La densidad mineral ósea de columna, lumbar y de cadera aumenta en forma progresiva, mejora la fuerza mecánica en hueso trabecular y cortical, la protección contra fracturas ocurre en forma precoz y persiste durante todo el tiempo en que se mantiene el tratamiento, pero al suspenderlo, esta protección se pierde, y no hubo aumento de la incidencia de eventos adversos severos. Acá vemos en estudios head-to-head contra el endronato que el denosumab mostró un incremento superior de la densidad mineral ósea en todos los sitios: cadera total, columna lumbar, trocánter, cuello femoral y tercio distal del radio. Estos gráficos son en pacientes naive al endronato, y estos son pacientes que habían sido previamente tratados con alendronato, pero en ambos grupos la diferencia de denosumab fue superior. ¿Qué pasa cuando discontinuamos denosumab? Porque uno tiene que plantearse el hecho que el tratamiento en algún momento se va a discontinuar. Este es un estudio fase 2 en mujeres con densidad mineral ósea baja, y aquí se ve, ¿no es cierto?, la densidad mineral en columna lumbar, cómo va aumentando hasta que llegamos a la discontinuación del tratamiento. Bueno, esto en celeste es placebo, esto es denosumab. ¿Qué pasó? Y esto es alendronato. Al suspender la terapia en este punto de quiebre, con placebo no hay mayor diferencia, sigue bajando. Con alendronato se mantiene y baja, pero poco, en 2 años, y con denosumab la caída es bastante brusca. Lo mismo ocurre acá en relación al CTX sérico, que es el marcador de recambio óseo. Vemos, ¿no es cierto?, la bajada importante que ocurre en el tratamiento con denosumab. También hay una bajada importante con alendronato. Acá se discontinúa el tratamiento y viene un alza importante con denosumab. En cambio, esta alza con alendronato es más leve. ¿Qué pasó acá? En el estudio Freedom, tanto en el original como en la extensión a 10 años, se ve, ¿no es cierto?, que el placebo y el denosumab, la densidad mineral ósea, como habíamos visto en los otros gráficos, siempre tiende a aumentar, y los que estaban con placebo
al hacer el switch a denosumab también van aumentando en forma importante y en forma paralela al grupo denosumab desde un comienzo. Discontinuamos la terapia y se ve una pérdida abrupta en ambos grupos. ¿Qué sabemos de las fracturas vertebrales al discontinuar la terapia con denosumab? Hubo una serie de casos que se reportaron posteriormente a suspender el tratamiento con denosumab, pacientes que sufrieron una o más fracturas vertebrales, y eso trajo un efecto de advertencia o de susto por un posible efecto rebote en el riesgo de tener fracturas vertebrales al discontinuar la terapia. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que el tiempo después de suspender, al menos 7 meses posterior a la suspensión del tratamiento con denosumab, la aparición de la primera fractura. Este es los pacientes que estaban en tratamiento con denosumab y suspendieron, y estos son los pacientes que estaban con placebo y suspendieron. Y vemos que empiezan a aparecer fracturas vertebrales en ambos grupos. Por supuesto, en los pacientes con placebo en forma un poco más de mayor incidencia que en los pacientes que estaban con denosumab, pero empiezan a aparecer en ambos grupos de manera bastante precoz después de suspender el tratamiento. Se hizo un estudio post-hoc del mismo estudio Freedom para ver qué había pasado con los pacientes que habían suspendido la terapia, tanto los pacientes que estaban con placebo como los pacientes que estaban con denosumab, y se vio, ¿no es cierto?, los pacientes que estaban con placebo y suspendieron, y los pacientes que estaban con denosumab y suspendieron. En ambos grupos se ve que hay fracturas vertebrales. Los pacientes que están con placebo, que son estos, tuvieron más fracturas vertebrales que los pacientes que están con denosumab, pero la diferencia entre ambos grupos, o sea, la diferencia entre los pacientes previo al tratamiento y una vez que suspendieron con denosumab, fue mayor en términos relativos, no en términos absolutos. Y lo mismo ocurrió en pacientes que tuvieron fracturas vertebrales múltiples. Los pacientes que estaban con placebo aumentaron la cantidad de fracturas, pero los que estaban con denosumab, que habían tenido muchas menos fracturas, al suspender el tratamiento, esta diferencia se hace mayor. Entonces vemos que el riesgo de fractura después de suspender la terapia con denosumab, se ve acá, aumenta claramente, pero no aumenta a niveles mayores de los pacientes que estaban con placebo. Vemos que las tasas de fractura por 100 sujetos año fue de 13,5 en pacientes con placebo y de 9,7 en pacientes con denosumab. Por lo tanto, debemos tener vacaciones de denosumab como lo hacemos con los pacientes que están con tratamiento con bifosfonatos, que se recomienda después de 6 años con ácido zoledrónico o de 9 con alendronato. Acá no, hay muy pocas razones para tener que suspender la terapia con denosumab. Por lo tanto, vacaciones con denosumab no son recomendadas. Si es que hay que suspender el tratamiento después de un año de este o más, hay que considerar opciones para prevenir la pérdida rápida que ocurre en la densidad mineral ósea, así como prevenir posibles fracturas vertebrales. Actualmente la mejor estrategia sería, posterior a la suspensión del tratamiento con denosumab, tratar durante 2 años con bifosfonato oral, un alendronato por ejemplo, o un año con bifosfonato endovenoso de ácido zoledrónico, y posteriormente reevaluar al paciente para ver cómo seguimos. Muchas gracias, quedamos atentas a la sesión de preguntas.
Muchas gracias, doctora Liroviche, por la interesante información que nos ha comunicado. Le comunico nuevamente a los asistentes que las preguntas y comentarios las vamos a dejar en conjunto después de la segunda charla. Y quiero hacer una corrección. Los diplomas del curso van a ser enviados a sus correos electrónicos, diplomas virtuales, en la primera semana de enero. ¿Mm? En todo caso, todas las conferencias del curso están disponibles en la página web cursodeosteoporosis.cl y próximamente van a estar además a vuestra disposición en la página web de la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral. De manera que espero que puedan seguir aprovechando este importante material académico y que les sirva en su práctica clínica. Pasamos entonces, sin más preámbulos, a la segunda conferencia del día de hoy, en que lamentamos que no va a poder estar presente la doctora Sancheta, dado que, como les decía, hoy es su cumpleaños. Pero igual, con mucho agrado les presento a la doctora María Belén Sancheta. Ella es argentina, endocrinóloga, directora del Instituto de Investigaciones Médicas de Buenos Aires, IDIM, que es un centro de bastante antiguo ya, que fue fundado por su padre, José Rubén Sancheta, que también es un destacado investigador en el área de metabolismo óseo, gran amigo de Chile, de nuestra sociedad, y lo mismo la doctora Sancheta. Este centro ha participado en casi los más importantes ensayos clínicos de distintos medicamentos contra la osteoporosis, incluido el estudio Freedom que acaba de mencionar la doctora Alinovich, y muchos otros más. La doctora María Belén Sancheta, como les dije, es endocrinóloga y además es embajadora para Latinoamérica de la Sociedad Americana de Investigación y Metabolismo Óseo, la American Society for Bone and Mineral Research, ¿ah? Que es la sociedad de Estados Unidos más importante en esta área. De manera que dejo con ustedes entonces, deseándole a la distancia feliz cumpleaños, dejo con ustedes a la doctora María Belén Sancheta con su charla Selección de pacientes para tratamiento con drogas osteoanabólicas. Adelante, doctora Sancheta. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos desde Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecer a la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral por haberme invitado a participar del curso virtual sobre manejo clínico de la osteoporosis. Aprecio mucho ser parte de esta iniciativa. Creo que es fundamental que podamos educar un montón sobre esta enfermedad. Así que realmente les agradezco ser parte de este curso virtual. Me ha tocado la última charla del curso, la selección de pacientes para tratamientos con osteoanabólicos. Es uno de mis temas preferidos, así que también me ha encantado la propuesta. Ahora voy a empezar entonces a compartirles mi pantalla. Mi charla sobre todo va a ser conceptual, ¿sí? Quiero transmitirles ciertos conceptos, ciertas nociones para después, para el manejo clínico de los pacientes. Vamos a empezar entonces con un caso clínico. Es una mujer de 61 años de edad que tiene varios antecedentes personales de importancia, desde los 16 años que padece asma bronquial, por lo cual recibió tratamiento con corticoides inhalados en ese momento, cuando estaba en su adolescencia. Además, tiene úlcera péptica desde los 30 años, con tratamientos crónicos con inhibidores de la bomba. Es tabaquista severa de 20 pack year, desde los 20 años también, desde joven. Empezó a menstruar a los 11 y dejó de menstruar tempranamente a los 42 años. Cercano a su menopausia, a los 45 años, recibe el diagnóstico de la artritis reumatoidea y
empieza tratamiento con corticoides, que continúa durante 24 años. Recién en los 69 años le cambian los corticoides y comienza con tratamientos biológicos. Entonces quiero que veamos esta imagen. Esta imagen quiere reflejar el ciclo de vida de nuestro esqueleto, ¿sí? Entonces nacemos con muy poca masa ósea para poder atravesar el canal de parto, y en los primeros años de vida, en los primeros 20, 30 años de vida, vamos aumentando nuestra calcificación, vamos calcificando nuestro esqueleto, hasta que llegamos a nuestro máximo pico de masa ósea, que ahí pueden verlo graficado con una estrellita amarilla. Luego viene una etapa de mantenimiento en la mujer, mientras tiene estrógenos, mientras puede ser madre, el cuerpo protege y preserva la masa ósea para poder dárselo a la descendencia. Cuando viene la menopausia, fíjense, más o menos una edad media de los 50 años, hay un descenso más abrupto, unos años, que es fisiológico, y luego continúa el descenso de manera más gradual, ¿no? O sea que este es el ciclo de masa ósea. Y si vamos a pensar en nuestra paciente en relación a estos conceptos que les contaba, recordemos que ella tiene un uso crónico de corticoides desde los 16 años, además de ser tabaquista, una importante tabaquista, también en la edad de formación de pico de masa ósea. Entonces uno se puede preguntar, ¿habrá alcanzado nuestra paciente su máximo potencial genético? ¿O estas interferencias, intercurrencias habrán disminuido su potencial? Luego, su menopausia es más temprana, no es a los 50 años, es 8 años antes que la edad media, con lo cual ella empieza a perder hueso antes de lo esperado. Y se suma la artritis reumatoidea con uno de los peores enemigos de nuestro esqueleto, que son los corticoides. Entonces, fíjense que está exacerbada la pérdida ósea de nuestra paciente. Y el uso de inhibidores de la bomba, bueno, esto es una incógnita, lo puse porque vieron que no hay una evidencia muy concreta, pero hay algunos estudios que dicen que aumenta el riesgo de fractura de cadera. Entonces, volviendo a nuestra paciente, en la anamnesis encontramos todos esos factores de riesgo. En el laboratorio vemos que tiene una calcemia normal, una fosfatemia normal, una magnesemia normal. El calcio urinario está dentro de lo normal, 135 miligramos en 24 horas, un buen clearance de creatinina, una paratormona normal, una vitamina D de 15 que consideramos que no es adecuada, por lo menos los endocrinólogos anhelamos valores de 30. La osteocalcina, que es un marcador de formación ósea que tal vez no se usa mucho, pero es muy importante cuando tenemos pacientes con corticoides, porque los corticoides, como ustedes saben, disminuyen la formación ósea a nivel osteoblástico, y acá nos está hablando esta osteocalcina baja de que puede haber una disminución de la formación ósea. El CrossLabs estaba en un valor normal y no tenía alteración tiroidea. ¿Qué nos trae con la densitometría? En la columna lumbar tenía un T-score de menos 3.5. Como ustedes han visto en este curso, esto habla de osteoporosis, y dentro de la osteoporosis, de una osteoporosis bastante importante o de alto riesgo de fracturas. Y también tenía en cuello femoral menos 3.3 y en cuello total menos 2.4. Ella refiere, no recuerda bien los intervalos, pero que recibió tratamiento con bifosfonatos orales en distintos periodos de su vida. Y algo fundamental, tenemos el laboratorio, tenemos la densitometría, nunca se olviden de pedir radiografía de columna, porque fíjense lo que nos podemos encontrar. El 50% de los pacientes que tienen fracturas vertebrales no lo van a comunicar, no lo van a saber. Entonces es muy importante hacer la radiografía y encontrar, acá fíjense, un aplastamiento severo, acá un aplastamiento leve, ¿sí? Acá tenemos un aplastamiento severo, acá un aplastamiento moderado. Tenía múltiples fracturas vertebrales. Continuamos entonces
y tenemos, para resumir, una mujer con un T-score menor a -3,5 más varias fracturas vertebrales y múltiples factores de riesgo, como pudimos ver en la anamnesis. ¿Cuál les parece a ustedes que es el riesgo de nuevas fracturas en nuestra paciente? Y acá quiero comentarles, por si alguno no lo sabe todavía, que en osteoporosis ha cambiado el paradigma. Antes todo era la densitometría y el valor de T-score, entonces si había osteoporosis se trataba, si no había osteoporosis no se trataba. Esa sería la manera antigua de ver la osteoporosis. Actualmente la osteología está en un nuevo campo, en el cual lo que importa es saber el riesgo de fractura del paciente. No solo si tiene osteoporosis o no, sino qué riesgo de fractura tiene. Entonces, todas las nuevas guías de distintos países y sociedades del mundo, esta por ejemplo es de la Endocrine Society, nos divide a los pacientes en riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto. Después lo pueden ver con detenimiento, pero fíjense que múltiples fracturas vertebrales, en colorado les digo que miren el último cuadrito, múltiples fracturas vertebrales y un T-score en columna o cadera peor que -2,5 es muy alto riesgo de fractura. O sea, nuestra paciente estaría ubicada en esta categoría. Estos pacientes, hay otra guía más también que es muy recomendable, que es de la American College de Endocrinos Prácticos, y también acá hablan de muy alto riesgo de fractura en pacientes con fractura reciente, en historia de múltiples fracturas, igual que la Endocrine Society. También detallan que son pacientes, que los pacientes que hayan tenido fracturas mientras estaban con una medicación aprobada para la osteoporosis son de muy alto riesgo, o que estén tomando corticoides, por ejemplo, o que tengan alto riesgo de caídas, también lo identifica como factores de muy alto riesgo de fracturas, o que tengan ciertos valores de FRAX. ¿Sí? O sea que acá tienen un listado que pueden ver luego con detalle de cómo identificar a los pacientes con muy alto riesgo de fractura. Y lo que dicen estas guías, que de acuerdo al riesgo vamos a dar un tratamiento. Entonces, en pacientes con muy alto riesgo de fractura, esta guía nos habla que debemos dar denosumab, romosozumab, abaloparatide o teriparatide y zoledronato. O sea, como ven, no habla de empezar con un bifosfonato vía oral, ¿sí? Habla de drogas más severas, digamos, más potentes, para osteoporosis más severas. Les quiero recomendar, si no tienen las guías a mano o no están acostumbrados a tenerlas, esta es una aplicación que se llama OsteoClick, en la cual uno puede poner los factores de riesgo del paciente, como les fui contando con mi paciente, por ejemplo, y ahí nos calcula directamente el riesgo del paciente según estas guías que les comenté. Pueden acceder gratuitamente en una página que se llama endoweb.net. Entonces, esto es importante, porque la osteoporosis con muy alto riesgo de fractura, estamos seguros que se va a volver a fracturar ese paciente y que aparte sabemos que tiene mayor morbilidad y mortalidad. Cuando estamos ante un caso tan severo, tenemos que descartar causas secundarias. En mi paciente ya se las conté: menopausia temprana, uso de corticoides, artritis reumatoidea, pero si no las supiéramos, tenemos que indagarlas, tenemos que buscarlas, descartar enfermedad celíaca, o sea, tenemos que ver qué está pasando, que es tan severa la osteoporosis del paciente. Probablemente son osteoporosis que deban ser manejadas por un especialista, porque requieren tratamiento inmediato, buscando efectos rápidos y tratamientos, como vamos a ver, osteoanabólicos. También saber que no lo vamos a modificar en 1 año o 2 años, van a requerir tratamientos a largo plazo, lo que llamamos tratamientos secuenciales. Entonces, quiero darles este concepto de que no todas las osteoporosis son iguales.
¿sí? Acá esta es una imagen de alta resolución en el que pueden ver un corte de tibia, ¿sí? Normal. Pueden ver un paciente con osteoporosis, cómo se va descalcificando, cómo las trabéculas son mucho más finitas. Y fíjense en la osteoporosis más severa, se pierde la conexión del tramado trabecular. Entonces, claramente recuperar este tramado es mucho más difícil. Con lo cual, si bien probablemente en su práctica no vayan a ver el hueso con esta profundidad, con esta resolución, recuerden estas imágenes. Recuerden que no todas las osteoporosis son iguales y consecuentemente no podemos tratar a todas las osteoporosis de la misma manera. Para que tengan una idea, este es el radio de la paciente que les comenté. Miren la gran descalcificación que tiene la paciente, la pérdida de conexión del tramado trabecular, la disminución del espesor de la cortical. O sea, claramente vemos esta imagen y entendemos por qué ha tenido tantas fracturas vertebrales. Entonces, volvemos al tema de esta charla. ¿A quién seleccionamos para un tratamiento osteoanabólico? Bueno, pacientes con antecedentes de fracturas luego de los 50 años, porque no hay mayor riesgo de ocurrencia de una nueva fractura que el antecedente de una fractura previa. Es la pregunta más importante que le tienen que hacer a su paciente. ¿Usted se fracturó en su vida adulta? Es fundamental conocer el antecedente de fracturas, especialmente si la fractura fue reciente. Hay muchos trabajos que ahora nos ilustran que el riesgo de fractura es muy alto ese mismo año. O sea, los pacientes que se acaban de fracturar una vértebra tienen un riesgo del 20% de esos pacientes se van a volver a fracturar ese mismo año. O sea, lo que llamamos riesgo inminente de fractura. Además, cuanto más fracturas y cuanto más severas, mayor es el riesgo. Como mi paciente que tenía múltiples fracturas y tenía fracturas moderadas y severas, bueno, tiene altísimo riesgo de volverse a fracturar. También, como vimos, como mi paciente, un T-score menor a -3 nos está hablando, como dicen las guías, de un paciente con muy alto riesgo de fractura. También si la osteoporosis está relacionada con los corticoides, especialmente con dosis altas, sabemos que tienen peor evolución. Lo mismo si el paciente tiene enfermedades sistémicas como insuficiencia renal, diabetes, mieloma, inmovilización, alto riesgo de caída, sarcopenia, que es la disminución de la masa y la fuerza muscular, malabsorción. O sea, cuando la osteoporosis es secundaria, ahí también tienen peor evolución. Y también cuando la fractura ocurre estando en tratamiento, sabemos que es un peor escenario. Entonces, ¿qué tratamiento le indicaría a mi paciente? Denosumab, ivandronato mensual vía oral, risedronato mensual vía oral, teriparatide subcutánea diaria, soledronato anual o romosozumab mensual. Recuerden que esta es una nueva droga que está empezando a ser aprobada en Latinoamérica, ya hace 2 años que está disponible en Estados Unidos y Europa. Bueno, me encantaría escucharlos, eh, pero esto al ser virtual, nada más les dejo unos segundos para que piensen cuál sería el tratamiento que le indicarían a mi paciente. Muy bien. Entonces, recordarles que ante pacientes con muy alto riesgo de fractura, tenemos que elegir o antirresortivos potentes, como el lifofonato endovenoso, como el soledronato o el denosumab, y preferentemente tratamientos anabólicos, que son teriparatide, avaloparatide o romosozumab. Entonces, como les puse, estas son las drogas que tendríamos que elegir en mi paciente. Entonces, ahora les pregunto, si uno quiere aumentar su capital, ¿no? Porque sabemos que tenía poco calcio la paciente, ¿qué enfoque les parece que es mejor? ¿Ahorrar mucho, como sería con un antirresortivo potente, o generar nuevos ingresos, como sería con un anabólico? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo considero que sería mejor generar nuevos ingresos, usar una terapia osteoanabólica.
porque aparte, como les dije, vamos a estar varios años tratando a nuestra paciente. Entonces, sabemos que es mejor empezar formando nuevo hueso y luego nos dedicamos a mantenerlo ganado. Entonces, algunos conceptos claves sobre el uso de estas drogas. Acá pueden ver, digamos, todas las drogas para osteoporosis. Tenemos, vamos a ver en estas columnas, cuál es su efecto en formación y cuál es su efecto en resorción ósea. Sabemos que la osteoporosis tiene un aumento de la resorción por sobre la formación. O sea, hay un alto recambio, todo está aumentado, pero predomina la pérdida, con lo cual terminamos teniendo una pérdida neta de capital óseo. Los antirresortivos lo que van a hacer va a ser disminuir la resorción ósea, como pueden ver con las flechas. El denosumab es más potente que el ifosfonato, pero como hay un acople siempre del remodelado, también terminan disminuyendo la formación de hueso. En cambio, los anabólicos, como la teriparatide o abaloparatide, van a tener un aumento de la formación ósea, también como el remodelado está acoplado, va a haber un aumento de la resorción ósea, pero va a predominar el aumento de la formación. Y la situación ideal parece ser la que genera el romosozumab, porque aumenta la formación ósea de manera muy potente, pero también disminuye la resorción ósea. Por eso se ven aumentos pero tan significativos en muy poco tiempo con esta droga. También les quiero comentar que hay evidencia de que teriparatide, o sea, los tratamientos anabólicos, son superiores que el risedronato, por ejemplo, en nuevas fracturas en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis severa. Este estudio es un estudio muy importante, es multicéntrico, doble ciego, randomizado, y ingresaron pacientes con osteoporosis severa y compararon la eficacia antifractura, o sea, con un outcome en fracturas, de teriparatide versus risedronato. Fíjense que todas las pacientes tenían fracturas vertebrales, todas las que entraron. Entraron 680 pacientes por cada grupo y algunas recibieron teriparatide con un placebo que asimilaba al risedronato, y otras recibieron risedronato con un placebo, o sea que también se inyectaron simulando teriparatide. Eran todas mujeres posmenopáusicas y el tratamiento fue durante 24 meses. El objetivo primario eran nuevas fracturas vertebrales radiográficas y había también objetivos secundarios. Los resultados fueron que la edad media era de 72 años, para que sepan, era bien de vida real porque el 73% había recibido tratamiento previo e incluso 9% estaban recibiendo corticoides. Y fíjense lo que vemos acá. En lila tenemos la incidencia de nuevas fracturas con teriparatide y en anaranjado la incidencia de nuevas fracturas con risedronato. Claramente fue mucho menor la incidencia de fracturas con teriparatide. O sea, hubieron 28 pacientes con fracturas sobre 516 pacientes, mientras que en el otro grupo había 64 sobre 533. O sea, 5% versus 12%. Recuerden que estamos ante risedronato, que es un tratamiento aceptado y aprobado para disminuir las fracturas por osteoporosis. Sin embargo, no hay duda que la eficacia es mucho mayor con teriparatide. Y el último comentario que les quiero decir, fíjense que a pesar del tratamiento, las pacientes se siguieron fracturando porque eran pacientes de muy alto riesgo. Entonces, paciente con fractura vertebral, paciente con muy alto riesgo de fractura nueva vertebral pronto. Esto pasó en 2 años nada más. Se siguieron fracturando un montón de mujeres en esos años. Y fíjense que se separan rápidamente las curvas. Risedronato y teriparatide ya a los 6 meses se ve que disminuye el hazard ratio de una nueva fractura. O sea que teriparatide es rápido en su acción. Entonces, en este trabajo se concluyó que si bien ambos tratamientos han demostrado y han sido aprobados para disminuir el riesgo de fracturas por fragilidad,
este estudio demostró claramente la superioridad de los tratamientos anabólicos en pacientes con muy alto riesgo de fracturas. Otro concepto importante es que luego de terminar el tratamiento osteoanabólico, se recomienda el uso de tratamiento antirresortivo para consolidar lo ganado. O sea que siempre que damos teriparatide o avaloparatide o romosozumab, debemos continuar con un tratamiento antirresortivo, zoledronato o un bifosfonato oral. Y ahora quiero contarles otro caso clínico para ir terminando. Esta es la hija de la paciente que les conté antes, que tiene 54 años y tiene un antecedente de una madre con múltiples fracturas, como les conté antes. La hija todavía no se fracturó, le pedí una radiografía de columna y no tiene ningún aplastamiento, nunca realizó tratamientos, dejó de menstruar a los 44, 45 años, también de manera temprana, no realizó terapia de reemplazo hormonal y tuvo el antecedente de un único episodio de litiasis renal 20 años atrás, a los 30 y pico de años. Entonces, nos trae la densitometría y fíjense que tiene en la columna bajísimo T-score, menos 3,6, menos 3,8, y en la cadera también T-scores muy bajos. Tenía buenos niveles de vitamina D, de calcio, de calciuria, de paratormona, de osteocalcina, se descarta enfermedad celíaca y tenía un leve aumento del recambio óseo. Entonces le hacemos también una arquitectura ósea a este paciente y nos encontramos una alteración también severa de la arquitectura ósea. Entonces acá mi llamado es no permitir que la historia se repita, ¿no? Tuvimos la suerte de esta paciente encontrarla antes, en su historia, antes de que tenga fracturas, pero tenemos que, a pesar de no tener fracturas, todavía actuar consecuentemente para lograr que esta mujer no tenga la misma historia que su madre. Y acá les quería mostrar un extracto de un libro que se llama Primer, que es como la Biblia de los que hacemos osteología, en los cuales los autores dicen que incluso en la ausencia de fracturas previas, cuando el T-score es muy bajo, de menos 3, por ejemplo, los pacientes son candidatos para la terapia anabólica. O sea que la terapia anabólica puede ser usada como primera línea en estos individuos. Entonces, esta paciente recibió tratamiento con teriparatide y pueden ver con paciencia, ¿no? Y, que se empieza a retomar, a unir lo que antes estaba desunido. Y bueno, si les interesa también pueden ver en detalle este caso con todo lo, digamos, con datos más completos también en endoweb.net. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos o qué espero que hayan aprendido conmigo? No todas las osteoporosis son iguales. Hay distintos grados de afectación de la microarquitectura ósea y osteoporosis más severas que otras, con mayor riesgo de fracturas. Una osteoporosis puede ser considerada de muy alto riesgo cuando ya ha ocasionado fracturas, especialmente si han sido recientes, cuando el T-score es peor que menos 3 y cuando hay causas secundarias. Estos casos deben ser tratados por un agente potente y rápido. Teriparatide, avaloparatide y romosozumab como agentes osteoanabólicos son excelentes opciones. Y esto muchas veces implica salir de nuestra zona de confort. Tal vez lo más fácil, y más si uno tiene que saber de muchas cosas y no solo osteoporosis, es a todos los pacientes, bueno, le damos un bifosfonato y vemos cómo le va y bueno, después vemos. Bueno, el llamado a la acción que les hago hoy es tratar de salir de la zona de confort, de pensar el paciente individual y de categorizar a nuestros pacientes según su riesgo de fractura. Así que bueno, con esto les agradezco su atención
y con mucho gusto estaré disponible para preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctora Sancheta, por su interesante exposición. Lamentablemente, como les dije, por ser hoy su cumpleaños, no va a poder estar conectada para contestar las preguntas como inicialmente habíamos deseado. Primero quería hacer un comentario. Hace más de 30 años atrás, cuando empezamos a interesarnos en esta área, teníamos una visión muy simplista del metabolismo óseo, osteoblastos, reabsorción, formación, pero con el paso de los años se han ido identificando innumerables vías metabólicas eh, que intervienen en el metabolismo óseo y señales químicas entre el osteoblasto y los osteoclastos. El mismo denosumab, claro, como explicó la doctora Arinovich, actúa en una secuencia química muy particular, ¿ya?, de los osteoclastos. Lo mismo el ronosozumab, que es un inhibidor de la esclerostina, una sustancia que inhibe la formación ósea en el osteoblasto y es un anticuerpo antiesclerostina. Eh, de manera que cuando ya había mucho tiempo ya de desarrollo de los bifosfonatos, recién ahí se tuvo claridad cuáles eran las vías metabólicas donde actúan los bifosfonatos, inhibiendo la reabsorción ósea, etcétera. Todas estas vías metabólicas, que hay son muchas más que intervienen en el hueso, además la naturaleza nos ha prodigado con mutaciones específicas que afectan a cada una de ellas, de manera que sabemos las consecuencias clínicas de la alteración de cada una de estas vías metabólicas, y esto ha dado justamente lugar a la aparición de anticuerpos monoclonales específicos como el denosumab y el ronosozumab. También quería insistir en el verdadero privilegio que hemos tenido de contar con la doctora Sancheta. Su centro de investigación en Buenos Aires ha participado en los principales estudios pilotos iniciales de muchas de las drogas que se han mencionado, por decir algunas, el raloxifeno, la paratormona y el denosozumab. De manera que ellos han contribuido con un número de pacientes que han participado en los estudios clásicos iniciales con estas drogas, hasta el momento ya de uso corriente, pero que en su momento fueron una novedad muy importante. Bueno, vamos a la primera pregunta para la doctora Genovich, de la audiencia. ¿Cuál sería, según su criterio, sería el criterio de selección de pacientes para iniciar una terapia con denosumab en desmedro de las otras alternativas, de las otras drogas que hemos mencionado? Bueno, principalmente ver si el paciente tiene otras patologías, por ejemplo, algún daño en su función renal que impida o que sea un poco más riesgoso el uso de un bifosfonato, especialmente un ácido zoledrónico. En realidad no hay prácticamente ningún motivo para no iniciar terapia con denosumab. Simplemente también hay un tema de costos del tratamiento y yo creo que la elección se debe conversar con el paciente, pero es una terapia que se puede iniciar en cualquier etapa de la osteoporosis. Salvo, claro, como comentó bien la doctora Sancheta, cuando la osteoporosis es muy severa, uno debiera privilegiar el uso de un medicamento anabólico, pero en Chile no contamos con estos últimos medicamentos, espero que ya pronto podamos contar con ellos. Pero repito, o sea, es un medicamento que se puede iniciar terapia independiente del nivel de osteoporosis que se tenga. Gracias, Mabel. Otra pregunta de la audiencia. Cuando los pacientes cumplen los años de tratamiento con algunos de los bifosfonatos, ya sea orales o inyectables, y estamos frente a la disyuntiva de
iniciar lo que se llama la vacación del medicamento para evitar las consecuencias del uso prolongado de los bifosfonatos, como ya se mencionó en las charlas anteriores. ¿Cuál sería el momento y cuál sería una buena alternativa entonces para iniciar una nueva droga en un paciente de estas características? Bueno, las vacaciones de bifosfonatos varían en relación si es un bifosfonato endovenoso como el ácido zoledrónico, que se recomienda después de los 6 años. Se vio que los primeros 3 años hay una alza importante de la densidad mineral ósea y una reducción del riesgo de fracturas muy similar a los primeros 3 años con denosumab. Posteriormente, y si bien hay un beneficio, no es tan grande el beneficio, y se vio que la diferencia entre continuar después de los 6 años hasta los 9 años con zoledrónico, no, la verdad es que no compensaba, no valía la pena. No se producía un beneficio mayor entre los 6 y los 9 años. Con alendronato, el periodo puede ser un poco más prolongado, y después, cuando se determina este periodo de vacación, ¿no es cierto?, que tiene que ser también evaluado de acuerdo al riesgo de fractura que tenga el paciente, pero si se decide hacer las vacaciones, puede ser por lo menos 1 o 2 años, hay que hacer un seguimiento estricto y evaluar. Probablemente en esos 1 o 2 años el efecto del bifosfonato persiste, porque a diferencia del denosumab, que es una unión que es reversible, el bifosfonato se incorpora a la matriz ósea y queda ahí y vuelve a circular y se mantiene por bastante tiempo. Entonces, se recomienda en esas vacaciones específicamente mantener calcio, vitamina D y controlar, no inmediatamente indicar otro medicamento. Gracias, Mabel. Otro pequeño comentario, viendo en ambas charlas las diapositivas y viendo que se menciona ahí los autores de los trabajos, no deja de ser, por lo menos para nosotros que llevamos tantos años involucrados en esta área, que la mayoría, prácticamente el 50% de los autores principales de los estudios pivotales iniciales, tanto de Teddy para ti, de denosumab, etcétera, han sido colegas que han estado en nuestros congresos de la Sociedad Chilena de Osteología, de manera que nos sentimos muy gratificados de haber tenido, digamos, la visión que en ese momento pudiera ser quizá un poquito más reducida de cuán importantes eran las personas que hemos invitado a nuestros congresos. En el estudio Freedom, por ejemplo, de denosumab, la mitad de los autores han estado en nuestro país, ¿eh? De manera que realmente nos da mucho orgullo haber tenido la oportunidad de escuchar de primera fuente en vivo a estos tan importantes investigadores clínicos. Otra pregunta para la doctora Linovich. ¿Cuál es el lugar del denosumab para entrar en una terapia, ya sea combinada, vale decir, dos drogas al mismo tiempo, o secuencial con distintas drogas en la osteoporosis? ¿Cuál es su opinión respecto a este tipo de combinaciones, insisto, ya sea combinado o secuencial? Bueno, disculpen, mi perrita está ladrando, pero se ha visto que la terapia combinada en general no es tan recomendable porque puede producir como una sobrecarga, como una inamovilidad al hueso. Por ejemplo, dar un denosumab y un bifosfonato. Es mucho más recomendable la terapia secuencial, y si el paciente tiene una osteoporosis muy severa, idealmente iniciar con un medicamento que va a ser anabólico, que vamos a ir ganando masa ósea, y posteriormente para mantener un antirresortivo.
hay muchos ginecólogos que usan terapia de reemplazo hormonal y agregan un bifosfonato conjuntamente. Pero en general agregar, por ejemplo, un bifosfonato con un denosumab no es lo más recomendable. Se puede producir una especie de hueso congelado. Es más recomendable la terapia secuencial. O puede ser al revés también, como les comenté, en términos de que posteriormente usar denosumab siempre debe ir un antirresortivo como un bifosfonato. Gracias, Mabel. Con respecto al uso de teriparatide como terapia osteoanabólica, hay una figura clásica que no la mostró la doctora Sancheta, pero quisiera comentársela a la audiencia, que en los primeros meses de tratamiento con teriparatide aumenta exclusivamente la formación ósea. Y posteriormente el teriparatide también aumenta la reabsorción, se transforma el hueso en un hueso de mayor actividad metabólica, pero esa siempre sigue siendo mayor la, la formación que la reabsorción, pero hay un beneficio inicial muy importante que no deja de ser, que tiene una duración importante de varios meses, en que aumenta mucho más inicialmente la formación que la reabsorción, pero ustedes saben, la paratormona a la larga acelera el metabolismo óseo en general. Y también no se sabe bien la causa, pero los estudios iniciales con denosumab también se vio que hay una estimulación inicial de la formación ósea cuya causa no está bien conocida, ¿eh? Donde sí es esperable que haya un aumento importante de la formación ósea exclusivamente, dado el mecanismo de acción de la droga, es con el romosozumab, que es un inhibidor exclusivo de la formación. O sea, es un anticuerpo contra un inhibidor de la formación ósea, contra la esclerotina. Y ahí, claro, se produce un efecto osteoanabólico muy marcado y es una droga que es nueva, que aún no llega a nuestro medio, pero que es muy prometedora eh, en cuanto al beneficio para los pacientes, no solamente en términos de densidad mineral ósea, sino que también como disminución de las fracturas, ¿eh? No tenemos en el chat más, déjeme hacer una última revisión, si me lo permiten, más preguntas de la audiencia, de manera que déjeme revisar por última vez. Eh, no tenemos más, de manera que vamos entonces a agradecer a las importantes conferencistas del día de hoy. Así, espero que hayan disfrutado esta conferencia y vamos entonces a dar cierre ya, porque esta es la última sesión de nuestro curso. Espero que la audiencia haya tenido provecho de tan importantes conferencistas con contenidos tan interesantes y que los puedan aplicar en su práctica clínica. Les insisto en que las conferencias están disponibles en la página web cursodeosteoporosis.cl, van a estar próximamente en la página web de la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral. Esperamos poder contar con todos ustedes en nuestro próximo congreso de la Sociedad de Osteología, que va a ser el próximo año ya, no me acuerdo bien si en abril o mayo, Mabel, ¿te acuerdas? Sí. Ya en abril, así que tenemos varios invitados muy importantes también de toda Latinoamérica y de Estados Unidos, así que el programa se ve muy interesante y damos damos cierre a este curso. Recuerden que la primera semana de enero van a recibir los diplomas a su correo electrónico y muchas gracias por su colaboración, muchas gracias nuevamente a todos los asistentes y les deseamos a todos una feliz Navidad y un muy buen próximo año 2022. Hasta luego, adiós. Chao, buenas noches. Muchas gracias, Héctor. Y
nos estamos viendo, amigos y amigas.